Muy buenos días, amigas y amigos de Acústica Noticias. Yo soy Elizabeth Figueroa y estoy una vez más aquí con ustedes en este su programa Amanecer Campirano, acompañada como siempre de quien sí es fiel, Daniel Meiners. Yo sí soy fiel. Hola, ¿cómo está Nelly? Un placer estar contigo. Muchas gracias a nuestros queridos amigos productores de alimentos de nuestra querida República Mexicana por estar aquí con nosotros en este su programa Amanecer Campirano. Recordarles que nos pueden sintonizar en el 1150 de amplitud modulada en la Ciudad de México y zona conurbada, 1120 en la Ciudad de Guadalajara y sus alrededores y en el 600 en la Ciudad de Monterrey, presentes en las grandes ciudades de este país. Además también en televisión abierta en el 13.1 de Albavisión, cadena hermana, en el sur, sureste, centro y occidente. Además, por supuesto, fiel compañera, en nuestras redes sociales. Que yo se las recuerdo, en Facebook estamos como Acústica Noticias, en Twitter como Acústica Informa, Instagram, TikTok y YouTube como Acústica Noticias. También les recuerdo que estamos a través de distintas páginas web en acústicanoticias.com, acústicarural.com y por supuesto que si se perdió alguna emisión nos puede encontrar en Spotify y en YouTube, donde ahí están todas las emisiones para que usted nos vaya escuchando a donde quiera que va. Daniel, ¿te parece si le damos pie a las noticias? Por favor, pongamos en contexto a nuestros amigos productores de alimentos de lo que sucedió en la última semana en el sector agropecuario. Y aquí comienza su espacio, Amanecer Campirano. En las noticias más relevantes del sector le platicamos que el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Villalobos Arámbula, afirmó que la mejor vía para incrementar la producción de alimentos sin aumentar la frontera agrícola es utilizar semilla de calidad en el campo, ya que optimiza el recurso agua, reduce el uso de agroquímicos y permite enfrentar de mejor manera los desafíos del cambio climático. En el marco de la celebración de la Convención AMSAC 2022, resaltó el respaldo de los bienes públicos para fortalecer el sector semillero nacional, combatir la piratería y el comercio informal de este insumo, además de desarrollar nuevas variedades, mejorar los suelos agrícolas y contribuir en la actualización del respectivo marco legal. Subrayó que en este sexenio se publicó por primera vez en la historia el Programa Nacional de Semillas, liderado por el Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas, el SNICS, con el objetivo de incrementar la superficie sembrada con semilla certificada para dar certidumbre a la producción agrícola, principalmente de granos básicos y oleaginosas. Para implementar esta estrategia, dijo, se elaboraron instrumentos como la Política Nacional de Semillas y los programas de abasto para cultivos de frijol, algodón, trigo, arroz, maíz, café y cacao. Villalobos Arámbula indicó que este año se trabaja con el plan de abasto de oleaginosas como resultado del convenio firmado entre el SNICS y el Comité Nacional Sistema Producto Oleaginosas. Por otro lado, en apoyo a los productores de frijol de pequeña escala en los estados de Zacatecas, Durango y Chihuahua, Seguridad Alimentaria Mexicana, mejor conocida como Segalmex, opera el programa de apoyo con grano de frijol apto para siembra, correspondiente al ciclo primavera-verano 2022. El organismo sectorizado de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural presta semilla de grano de frijol a productores elegibles, quienes son atendidos en cualquiera de los 18 centros de distribución habilitados para efectuar este proceso. Las variedades de préstamo son Pinto Saltillo para agricultores de Chihuahua, Pinto Saltillo y Negro San Luis para los de Durango y Negro San Luis para los de Zacatecas, quienes pueden recibir el préstamo de grano, se comprometen a devolverlo en especie cuando recojan sus respectivas cosechas. Este esquema, que opera en el marco del programa de precios de garantía a productos alimentarios básicos, cerrará operaciones el 27 de agosto. Ojo, productores de frijol, 27 de agosto cierra la ventanilla, por lo que se hace un llamado a los productores para que acudan a registrarse con la documentación requerida en los centros de distribución. Prestar atención en Chihuahua, Zacatecas y Durango a nuestros amigos productores de frijol. Efectivamente. Y por otro lado, la Secretaría de Agricultura informó que inició el suministro de fertilizante a los centros de distribución agricultura Segalmex, los CEDAS, habilitados en los municipios de Sombrerete, Juan Aldama y Río Grande, Zacatecas, con lo cual se apoyará este año a 7,824 productores de pequeña escala de la entidad.
Resaltaron que la entrega de fertilizantes será de manera directa y gratuita. Se lo repito para que no caiga usted en algún engaño. Esto es de manera directa y totalmente gratuita a los productores, apoyo con el que se busca incrementar la producción de frijol en el estado. Los productores podrán recibir hasta 200 kilogramos por hectárea, 100 kilogramos de DAP y otros 100 de urea, y hasta 400 kilogramos por productor en los SEDAS habilitados en el estado, que son 16 y están localizados en 14 municipios. En total son 1.340 toneladas de urea e igual cantidad de DAP. La representación de Agricultura en la entidad resaltó que la Estrategia Nacional para disminuir la importación de granos básicos incluyó la ampliación del programa de fertilizantes a más estados, entre ellos, por supuesto, Zacatecas. Así también, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural informó que con el propósito de avanzar en el control y erradicación de la peste porcina africana en República Dominicana y Haití, y con ello disminuir el riesgo de dispersión hacia otros países del continente americano, se crearon grupos técnicos de trabajo liderados por especialistas de México y Estados Unidos para fortalecer los servicios veterinarios en estas naciones caribeñas. En reunión virtual con sus homólogos estadounidenses, dominicano e haitiano, el titular de la dependencia federal, Víctor Villalobos Arámbula, presentó la propuesta en la que expertos del Servicio de Sanidad, Inocuidad y Calidad de los Alimentos, mejor conocida como SENASICA, compartirán sus experiencias en materia de inteligencia zoosanitaria, medidas contrapandémicas y fortalecimiento de los servicios de inspección en puertos, aeropuertos y fronteras. Y la Secretaría de Agricultura destacó que con una producción anual de alrededor 469,000 toneladas en promedio, centros de abasto, mercados y tianguis de todo el país ya ofertan tunas, una fruta accesible y que aporta vitaminas, minerales y proteínas, pero que no me gusta, Daniel. Y detallaron... Ya sabemos que no te gusta la tuna. Detallaron que en 2021 la producción nacional de tuna finalizó con un volumen de más de 462,000 toneladas y un valor de producción de 1.570 millones de pesos, en donde el Estado de México se ubicó como la entidad principal productora. A esto le siguieron Puebla con 109,000 y Zacatecas con más de 100,000 toneladas. Tan solo estas tres entidades generaron 83.9% de la producción del país. Esto lo informó el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, el CIAP. Detallaron que el año pasado se cultivó este fruto en una superficie de 45,320 hectáreas, distribuidas en 16 estados, predominantemente en las regiones norte, centro y centro-occidente del país. También gracias a que México cuenta con una riqueza de especies de nopal, existen tunas rojas y verdes. Y estas fueron las noticias más relevantes del sector. A continuación, para nosotros es un placer poderles presentar a nuestro primer invitado del día de hoy. Él es Israel Lorenzo Felipe. Israel es director de diversificación productiva de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, que el día de hoy nos trae un tema súper interesante, un tema que hemos platicado bastante, que intentamos generar esta conciencia, y yo creo que a propósito es ese día, Daniel, del que vamos a platicar el día de hoy, porque a veces desconocemos la labor de estos animalitos en nuestro medio ambiente. Es correcto. La abeja juega un papel sumamente importante en la sustentabilidad del medio ambiente como uno de los más eficientes polinizadores. Y no es casualidad que nuestro entrevistado del día de hoy se encuentra inserto en la Dirección General de Cambio Climático, ¿no? Exactamente, y hay que saludarlo. Le damos la bienvenida a Israel. Israel, muy buenos días. Muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy para platicar de este tema. Muy buenos días, Elizabeth, y a todo el auditorio que está presente el día de hoy. Pues para nosotros es un placer estar acompañándolos a ustedes en este esquema de concientización sobre el tema de los polinizadores, incluidas las abejas. Buenos días. Israel, primero que nada, explícale un poco al público en general por qué es importante que la Dirección General de Cambio Climático, en donde tú te encuentras inserto, tenga como uno de sus temas prioritarios el ejercicio de los polinizadores y de manera específica y particular las abejas. Sí,
Pues todos sabemos la importancia que tienen las abejas desde el punto de vista cultural, de alimentación, pero también hay que conocer que las abejas no solamente generan miel y que las abejas no son los únicos polinizadores. Tenemos polinizadores como los murciélagos, los colibríes, las mariposas y algunos insectos coleópteros que ayudan a la polinización. Y en ese sentido, pues también es de amplio conocimiento de todo el público que el planeta y nuestro país tiene grandes problemas de cambio climático derivado de la emisión de gases de efecto invernadero. Entonces, este cambio climático genera que cada vez los cultivos sean más afectados por sequías, inundaciones o shock de calor o heladas. Y es muy importante mencionar que muchos de los cultivos agrícolas que tenemos en nuestro país y en general de los que nos sirven para la alimentación y la agricultura requieren de polinizadores. Estas variaciones de temperatura provocan cambios en el hábito del polinizador y también en el hábito de crecimiento de las plantas con las cuales se alimentan. Si no tenemos polinizadores en las épocas donde los cultivos tienen floraciones, pues no va a haber una eficiente producción de semillas, lo cual no va a generar una buena producción de frutos. Y también el cambio climático pues afecta la presencia de lo que mucha gente llama como malezas o plantas ruderales, que son plantas herbáceas que crecen a la periferia de los cultivos y que tienen flores y que se alimentan de estas, se alimentan también los polinizadores. Cuando no hay cultivos agrícolas con flores, los polinizadores se alimentan de las plantas silvestres que existen en la periferia. Pero pues el cambio climático, al incrementarse 1 grado centígrado, pues está generando variaciones de temperatura, de precipitación, lo cual también hace que estas plantas silvestres vayan variando sus estados fenológicos. Entonces, por lo general, siempre había una sincronía entre la floración y el hábito de crecimiento de los polinizadores. Pero estudios científicos han demostrado que estas variaciones de temperatura están generando variaciones en los patrones. Entonces, no necesariamente está coincidiendo las épocas de mayor floración con los estados en cual los polinizadores tienen la mayor capacidad de ejercer su función. Entonces, necesitamos hacer conciencia para promover que desde la agricultura se evite la generación de gases de efecto invernadero, por ejemplo, en el tema de quemas, que también la agricultura fomente prácticas sostenibles para lograr una mayor adaptación al cambio climático, por ejemplo, el tema del uso de la agricultura de conservación, la tecnificación de riego, pero también es importante que se reduzca el uso de diversos insumos que pueden ser nocivos o para los polinizadores o también prácticas, ¿no? Por ejemplo, una práctica que tiene el productor es que Israel, pues, perdóname que te interrumpa. Si nos lo permites, vamos a hacer una pequeña pausa comercial, pero enseguida nos puedes seguir comentando un poco más de este proceso. Ok. Vamos a hacer una pequeña pausa, pero no se despegue porque ya volvemos con más de esta información. Estamos de regreso aquí en su espacio Amanecer Campirano por Acústica Noticias. Muchas gracias por seguir con nosotros. Daniel, nosotros continuamos en la entrevista con Israel. Israel es director de diversificación productiva de la Secretaría de Agricultura y nos está platicando justo de la importancia de las abejas, pero también de las acciones que a veces tenemos que juegan un papel en contra de estos animalitos, de estos polinizadores. Israel, por favor, ¿podríamos retomar la idea? Sí, claro. Pues les comentaba que el tema de las quemas es un factor que además de generar gases de efecto invernadero y que contribuye al tema de cambio climático, también afecta los hábitats o hogares de muchos polinizadores y pues al realizar quemas rompemos los ciclos reproductivos de los polinizadores y en el próximo temporada pues no tenemos polinizadores porque, por ejemplo, muchas abejas solitarias o nativas de México tienen sus hogares en los suelos. Entonces al quemar el rastrojo, al quemar la hierba, pues acabamos con sus casas, sus hábitats, le llamamos. Y pues esto a futuro pues va a repercutir en menor producción porque pues todos saben que muchos cultivos agrícolas como las calabazas, los jitomates, tomates de cáscara, chiles, entre otros, incluidos el aguacate, requieren de insectos para polinizar.
Entonces, si nosotros desde la agricultura dañamos los hogares, los hábitats de estos polinizadores, pues poco a poco vamos a ir mermando las poblaciones de estos insectos. Y en términos prácticos, ¿qué es esto? Pues que vamos a ver menos insectos volando en nuestro cultivo, menos abejitas, menos mariposas, menos coleópteros o gusanitos con escarabajos, que estos ejercen un papel importante en la polinización. Y pues nuestros rendimientos van a caer, porque es importante que varios insectos movilicen el polen de una flor a otra para poder generar alimentos. Y si le sumamos el tema del cambio climático, que son las temperaturas altas, las bajas precipitaciones que se transitan en sequías o algunas inundaciones, pues cada vez el rendimiento va mermando. Y nosotros como agricultores tenemos que ser más conscientes al momento de realizar una práctica. Tenemos que ver los impactos negativos que generan al ambiente, porque pues al final nuestro cultivo requiere de lo que hay fuera de nuestra parcela, y si nosotros estamos dañando, si nosotros estamos deforestando, estamos quitando o matando polinizadores, acabando con su hábitat. Si realizamos quemas, estamos también destruyendo y matando a polinizadores. Si al interior de nuestro cultivo estamos aplicando un exceso uso de agroquímicos, principalmente insecticidas, y que sabemos que los insecticidas son necesarios para una buena producción, para tener estándares altos de inocuidad y de calidad de fruta, pero tenemos que hacer un uso responsable, porque si lo aplicamos en las épocas, en la hora del día en donde hay una buena insolación y que hay muchos insectos, pues muchos de estos insecticidas van a dañar o inclusive matar a los polinizadores. Y pues si por ejemplo, si hablamos de tomates, por ejemplo, de cáscara o de jitomate o de calabazas, pues sabemos que estos tienen varios cortes durante el ciclo vegetativo o productivo. Entonces, posiblemente si tenemos la floración y no hemos cosechado y aplicamos un insecticida a mediodía, pues vamos a mermar la población o reducir la población de insectos polinizadores, que esto en el primero o segundo corte vamos a ver una caída en la producción, y muchos de los productores van a decir, no, pues es que fue por el mal manejo agronómico que le di, no apliqué buen fertilizante, no regué a tiempo, o los jornaleros me dañaron el cultivo. Pero pues hay que estar conscientes que posiblemente lo que está afectando ahí es la baja presencia de polinizadores. Israel, en la interesante explicación que nos dabas, hacías mención a los ciclos de los polinizadores, que no necesariamente hoy en día están en concordancia con el ciclo vegetativo del cultivo necesario para que se dé la polinización. Esto quiere decir que en el momento en el que la planta está lista para polinizar, ¿el ciclo de los polinizadores no coincide? ¿Así lo entendí? Sí, tenemos polinizadores, por ejemplo, nativos, que estos tienen un ciclo de crecimiento similar al de los cultivos. O sea, tienen los estados larvales, tienen diferentes etapas. Por ejemplo, imaginémonos una mariposita. Tenemos la larva, tenemos la pupa y tenemos la mariposa. Entonces, el tema del cambio climático, incrementos de medio grado, 1 grado centígrado, tal vez para nosotros como humanos no nos afecte mucho, no lo estamos percibiendo, porque tenemos una capacidad de ir adaptándonos, porque también nuestro ciclo de vida es de varios años, pero estos insectos, que varios tienen ciclos muy cortos de algunos días o meses, pues este incremento de temperatura afecta su fenología. Entonces, si antes, por ejemplo, tardaba, no sé, 30 días, ahora su ciclo de vida se está cortando a 25. Pero los cultivos, con el manejo que le estamos dando agronómico, entonces, no sé, están floreciendo tal vez en junio, por ejemplo. Y ahora la mayor población de polinizadores está en mayo, y antes pues coincidían. Entonces, el no tener suficientes o el que no esté sincronizada la alta concentración de polinizadores con la floración de cultivos o de especies silvestres de flores, pues afecta la capacidad de polinización, por ejemplo, del cultivo o de alimentación del polinizador. Entonces, esto es lo que va mermando la producción. Y, por ejemplo, en cultivos de alta rentabilidad, por ejemplo, como los duraznos, los aguacates, posiblemente no vean este impacto actualmente,
porque muchos de estos productores contratan servicios de polinización mediante apis mellifera para que les polinicen en las épocas de floración. Entonces no están viendo estos cambios, pero sin embargo productores de campo abierto de hortalizas, por ejemplo de calabazas, de tomates, de chiles, que no contratan el servicio de polinización, si comparan sus rendimientos de un año con, no sé, hace 5 o 6 años, van a decir, no, pues es que ya produzco 200, 300 kilos menos, ¿no? Y pues pueden haber muchos factores, pero un factor de estos que está contribuyendo a esta baja productividad es el tema de la presencia de polinizadores. Interesantísimo. Ahora, me cuesta un poco de trabajo imaginar, porque hoy en día ya no se habla del combate al cambio climático, se habla de la adaptabilidad al cambio climático. Y este concepto que tú dices de sincronía entre el proceso fenomenológico de la planta, vegetativo de la planta, y el proceso de los polinizadores, nos estaría obligando a recalendarizar nuestros ciclos de cultivo. Pues tendríamos que estar analizando, por ejemplo, las diferentes situaciones de las diferentes zonas productivas, porque como sabrán, el tema del cambio climático, pues no es como muy generalizado, hay diferentes regiones, entonces las asincronías son distintas por las diferentes regiones productivas. Y esto que mencionas de que por qué ya no hablamos de cambio climático y ahora estamos hablando de adaptación o variabilidad climática, es porque el cambio climático se da en procesos o lapsos de tiempo muy largos. Entonces, por ejemplo, para que exista un tema de cambio climático, no sé, tienen que pasar 30, 50 años. Pero, por ejemplo, los productores que están a nivel de parcela, ahí al pie del campo, pues dicen, pues ya no está lloviendo lo mismo que llovía antes, Inge, ahora como que hizo más calor y mi planta se está marchitando, ¿no? Si le estoy dando el mismo tratamiento de nutrición, de plagas y todo, ¿qué está pasando? Entonces, este fenómeno se conoce como variabilidad climática. La variabilidad climática son periodos más cortos, puede ser de medio año, un año, principalmente un año, 2 años, en donde se ven los cambios que están pasando. Pero para que exista un cambio climático, pues esta tendencia se tiene que mantener a lo largo de mucho tiempo. Pero pues la realidad es que el campo no podemos estar esperando a que este efecto ya sea permanente y hablemos de cambio climático. Creo que tenemos que ser ya proactivos y ser más conscientes de lo que estamos haciendo, cómo estamos produciendo, porque ya la variación de temperatura y de precipitación del año pasado o de hace 3, 4 años ya es distinta. Entonces, ahora es importante hablar de la variabilidad climática, que es algo que los productores, los ingenieros, gobierno, toda la gente puede ver de forma constante y pues lo percibe más fácilmente. Oye, Israel, y es que en todo este sentido, la verdad, suena muy complejo. A mí me llamó mucho la atención esto de servicios de polinización. Yo, la verdad, yo no lo había escuchado, pero más que otra cosa me parece alarmante que ya se estén dando estos servicios de polinización, que se estén contratando estos servicios de polinización, porque esto, creo yo, ya nos está diciendo algo, ya es un foco rojo. No sé qué pienses tú, Daniel, y Israel, no sé qué piensen, pero para mí esto me genera como cierta inquietud. ¿Qué opinan Pues, ustedes? El servicio de polinización no es malo. Es, por ejemplo, en el caso de los cultivos agrícolas, un productor tiene la posibilidad de fertilizar su cultivo con fertilizantes químicos, con compostas, con microorganismos, y una sola alternativa no es la más eficiente en el corto plazo. Entonces, por ejemplo, un productor, si quiere tener altos rendimientos, tiene que combinar fertilización química, biológica y orgánica para maximizar el rendimiento del cultivo en base a la genética. Y en el caso de la polinización, si bien, por ejemplo, muchas zonas productoras hay presencia de polinizadores nativos, pues no hay tanto problema, por así decirlo, si se contrata este servicio de polinización, solamente si hay una situación crítica, por ejemplo,
o que se requiera maximizar más los rendimientos, por ejemplo, en sistemas de alta productividad, o sea, se puede ver, pero lo alarmante es que, como bien tú dices, que cada vez es más constante y que, por ejemplo, en las principales zonas aguacateras, en las principales zonas de durazno, de manzana, de México, cada vez es más común que solamente se vean abejas en las épocas de floración de estos cultivos y que las abejas sean traídas de otros estados. Creo que eso es lo alarmante. Justo a eso me refería. Ese era el punto que a mí me alarma, que tengan que traerlo de otro lado porque ya nos está dando ahí. No, Daniel, no sé. Sí, así es un tema complicado. Los que se dedican a la producción de miel ofrecen sus servicios de polinización, trasladando de un lugar a otro sus colmenas, pero es un beneficio mutuo, porque en muchas ocasiones también las floraciones en donde las colmenas se encuentran no hay suficiente floración, entonces tienen que ir buscando la floración. Entonces sí es beneficioso tanto para el que produce miel como para el que produce algún cultivo como aguacate, etcétera, etcétera. Pero efectivamente el problema es que cada vez más es más común que no haya suficiente flor donde la abeja está y que no haya suficiente abeja donde la flor la necesita. Entonces tenemos que andar haciendo los cruces de flores y abejas por todo el país, ¿no? Sí, pues Israel, desgraciadamente se nos ha terminado el tiempo. La verdad es que es un tema que da para muchísimo de qué hablar. Yo espero que Daniel más adelante pueda tener la oportunidad de platicar contigo un poquito más acerca de esto en alguna otra entrevista, pero te agradecemos por lo pronto tu tiempo y que nos hayas hablado de todo esto. Sí, y agradecerle también a ustedes el espacio que le brindan a la Secretaría de Agricultura para que hablemos de la importancia de los polinizadores, riesgos, beneficios a la agricultura, e invitar a toda tu audiencia a que, si quieren conocer más de esta estrategia de polinizadores, se sumen al efecto polinizador que estamos generando mediante 10 redes en materia de polinizadores, en donde hay investigadores, apicultores, agricultores, académicos, estudiantes, gobierno, y que todos juntos empecemos a promover acciones en favor de la conservación de los polinizadores, la conservación de sus hábitats y, ¿por qué no?, el desarrollar una agricultura más sostenible. Los invitamos a que se sumen a este efecto polinizador. Muchísimas gracias, Israel, y pues ahí está el llamado. Él fue Israel Lorenzo Felipe, director de Diversificación Productiva de la Secretaría de Agricultura. Nosotros vamos a una pausa y volvemos. Y estamos de vuelta aquí en su espacio Amanecer Campirano por Acústica Noticias. Muchísimas gracias por seguir con nosotros. Oye, Daniel, y no sé tú, pero la verdad es que cuando yo me como, no sé, una pechuguita asada o una carne asada, me gusta acompañarlo como con ciertas cosas, pero hay algo en específico que me gusta ponerle hacia al lado. Permíteme adivinar. ¿Podrán ser unas calabazas asadas? No. Unas papas envueltas en aluminio. No, tampoco. Hervidas. Unos espárragos. Eso sí me gusta. Esos me gustan y les quiero platicar sus beneficios porque son muchos. Escuchamos. Pues miren, vamos a comenzar platicando que los espárragos es una planta herbácea perenne de follaje muy ramificado y aspecto plumoso. Su cultivo dura mucho tiempo en el suelo, desde 8 hasta 10 años. La planta del espárrago está formada por tallos aéreos ramificados y una parte subterránea, constituida por supuesto por sus raíces y sus yemas. El espárrago blanco se obtiene al evitar la exposición de las plantas a la luz mientras crecen. El espárrago silvestre se usa en el Mediterráneo como seto para delimitar las parcelas, aprovechando sus hojas en forma de pinchos y para obtener las puntas de espárrago como alimento. Las plantas arden con facilidad, incluso en épocas de lluvia, por eso es un cultivo que se tiene que cuidar muchísimo. Y los agricultores suelen quemarlas intencionalmente para provocar la salida de nuevos brotes. Esta es una técnica que hemos visto, pero que cada vez creo que se utiliza menos. Entonces también hay que cuidar esa situación. La producción nacional de espárragos creció en el 2020 10.4%, esto en comparación con el año previo, al totalizar en 301,000 toneladas, tendencia que ha ido al alza en los últimos años. Según datos del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, el CIAP,
Señalan que en el 2017 se produjeron 246,000 toneladas. Un año después, la producción aumentó 278,000 toneladas, aunque en 2019 tuvo una ligera baja de 272,000 toneladas, un poquito. Y es que México es el tercer productor mundial de espárragos. Así, el 30% del volumen producido del vegetal en el mundo tiene origen en los campos del país. Durante 2020, la mayor parte se exportó a Estados Unidos, España, Chile, Japón, Belice, Reino Unido, entre otros países. Las principales entidades productoras son Sonora, Guanajuato, Baja California Sur y Baja California, estados que concentran el 80.4% del volumen cosechado nacional, que equivale a 287,000 toneladas. Y el resto de los estados donde también se cultivan los espárragos son Querétaro, Michoacán, Coahuila, Sinaloa, entre otros. La cosecha de este cultivo se desarrolla a lo largo del año, con picos de producción durante los meses de diciembre a abril. Y en nuestro país, 6 de cada 10 toneladas se cosechan en los 4 primeros meses del año. El consumo anual per cápita en México es de nada más 0.8 kilogramos y su participación en la producción nacional de hortalizas es de 1.8%. ¿Pero por qué es tan importante? Esta hortaliza posee vitaminas, entre las que destacan la C, la B3, la B1, la B2, la B6 y la B9, pero también la A, y aportan minerales como potasio, calcio, fósforo, magnesio, sodio, zinc y yodo. Esto se traduce en beneficios. ¿Cuáles son? Bueno, primero que nada, que su bajo aporte calórico permite que puedan ser incorporados fácilmente en los planes de alimentación restrictivos. No sé si tú, Daniel, has visto que en muchas dietas les dicen que pueden comer espárragos. Espárragos, sí. Justamente por esto. También contribuyen a una adecuada circulación sanguínea. Por otro lado, evitan el estreñimiento, mejorando el tránsito intestinal debido a su gran cantidad de fibra. Además, reducen la síntesis de radicales libres y protegen a nuestro sistema inmune. Por otro lado, tienen agentes diuréticos muy benéficos para la hipertensión, la retención de líquidos, las enfermedades de vejiga y, por supuesto, la diabetes. También sus vitaminas del complejo B ayudan a mantener relajado al sistema nervioso y ayudan a prevenir el envejecimiento prematuro de la piel, además de contribuir a la renovación cutánea, pues brindan una textura muy suave y tersa a nuestra piel. No menos importante es que el poder antioxidante de la vitamina A es un gran aliado para proteger a nuestra piel contra los daños solares. Y en cuanto al cabello, bueno, pues puede usarse para combatir su caída, pues mantiene sanos los folículos pilosos. Estos son solo algunos. Debí de haber comido un poco más de espárragos en mi juventud y probablemente estaría yo un poquito diferente, pero bueno, ni hablar. Pero todavía los que quieren mantener su cabello fuerte y sano, bueno, pues los espárragos son una opción. La verdad es que muchas personas no los consumen porque a veces el costo es un poco elevado. Y sus métodos de producción requieren muchísima agua, es altamente demandante de agua, entonces no en todas partes se produce el espárrago. Habías puesto los estados, yo ubico espárrago en Querétaro. ¿Dónde más pusiste? En Querétaro, Michoacán, Coahuila, Sinaloa, Aguascalientes. Ahorita en el norte, por la situación del agua, pues no es yo posible. Me imagino que está escaseando un poco este cultivo. Y por lo tanto yo creo que de ahí viene el costo. Sí, es caro y seguramente también dependemos de la importación, entonces seguro por ahí también está la justificación en el precio, ¿no? Exactamente, pero pues cada que pueda deleitarse con un poquito de espárragos, se vale. Para que pueda seguirse peinando de medio lado. Exactamente. Y a continuación, quien también nos trae datos muy curiosos del campo es Fernanda Orozco. Le damos la bienvenida nuevamente a Fer y escuchamos sus historias. Fer, muy buenos días y te cedemos este espacio. Hola, muy buenos días, Eli y Daniel. Muchísimas gracias por permitirme estar un viernes más aquí en Amanecer Campirano. Estoy muy contenta de poder estar con ustedes esta mañana y con todo nuestro auditorio que nos escucha a través de las redes sociales, el canal de televisión o a través de la radio en AM aquí en la Ciudad de México. Muchísimas gracias por dejarnos entrar, por compartir una mañana más con ustedes. Y bueno, pues el día de hoy les traigo otra efeméride. Estamos de muchas efemérides en agosto y eso me hace muy, muy, muy feliz porque nos da muchos temas y nos ayuda a sacar a colación temas que son de vital importancia para el sector primario.
¿Por qué se los digo? Es importantísimo para el sector primario la efeméride que el día de hoy estamos celebrando. El día de hoy celebramos el Día Internacional de la Juventud, el 12 de agosto. Es un día internacional, es un día sumamente importante que tiene muchísimas connotaciones a muchos niveles. Felicito, por supuesto, a Eli porque aún está dentro de la escala de jóvenes. En la escala de jóvenes llegan a partir de los 12 años, me parece, y hasta los 29 años de edad es como se ha denominado la ONU, que es la edad de los jóvenes. Desafortunadamente yo ya no estoy dentro de esa edad, pero no importa, es una edad, la juventud siempre, lo diremos quienes somos más grandes, se lleva en el corazón. Y además de felicitarlos y felicitar a todos nuestras y nuestros productores jóvenes, porque por supuesto que irá dedicada esta participación, esta cápsula, pues a ellos, a nuestra juventud primaria, a nuestra juventud del sector primario, a quienes participan y siguen colaborando con los saberes, con la parte, pues bueno, de seguir conservando las tradiciones mexicanas del campo, pero por supuesto que también haciendo innovación, porque se asocia mucho que los jóvenes traerán innovación a cualquier campo al que se desarrollen. En este caso hablaremos la innovación y la tecnología que han ido poco a poco innovando y trascendiendo a través de los años y han hecho que el sector primario sea aún más productivo de lo que es. Y justamente me gustaría hablarles. No hay datos certeros de cuántos jóvenes actualmente se dedican al campo. Por supuesto que existe esta parte de tener muchísimo cuidado de no confundir el trabajo infantil o el trabajo juvenil con el apoyo que hacen los chicos o incluso los niños al campo, porque crecen en ese ambiente, porque es parte de los saberes que irán aprendiendo, que irán sabiendo, que irán teniendo, y lo van cultivando. Así se va dando el amor en la tierra, o a la tierra, por supuesto. Entonces, pues bueno, eso dificulta un poquito los datos de saber cuántos jóvenes hay. Sin embargo, con esta parte de la juventud dentro del campo mexicano, la juventud innovando dentro del campo mexicano, entra un proyecto o está un proyecto actualmente de que no solo afecta o que no solo está interviniendo hacia el campo mexicano, sino que es un proyecto que está a lo largo y ancho a nivel nacional en muchos niveles, que impulsa el gobierno de México. Es un proyecto que apoya a la juventud de nuestro país y que en su momento, hace algunos años, hace algunos 10 años, algo similar me pasó a mí en otro campo, ¿no? Por estos grandes apoyos del gobierno que ayudan a que la juventud nos insertemos en el sector laboral y que fuéramos ganando o vayamos ganando experiencia, que eso es en lo que consiste Jóvenes Construyendo el Futuro, que es un programa de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social a nivel nacional. Sin embargo, tiene su implicación dentro del campo, porque si bien ya había muchos jóvenes incursionando en el campo, no había esta parte de apoyarlos, económicamente y apoyarlos y guiarlos en un proceso, porque eso es bien importante. Los jóvenes van a traer innovación al campo mexicano, por supuesto que sí, pero ¿cómo lo van a hacer si antes no saben cómo se hacen las cosas? Y eso es en lo que interviene tener a los tutores, que puede ser su vecino, su papá, su hermano, etcétera, etcétera, pero además saber que esos saberes y saber hacer las cosas va a traer una remuneración económica. La independencia económica, tanto en jóvenes como en mujeres a cualquier edad, siempre va a traer un dote de libertad y va a saber cómo apoyar, y bien guiados, por supuesto, con este programa de tutoría, van a saber enfocar los saberes y la inteligencia y saber enfocar hacia dónde van a través de muchos factores que estarán cuidando que la juventud crezca, pero que también esa juventud, como se dice mucho, son el futuro de nuestro país y en este caso el futuro del campo mexicano. Jóvenes Construyendo el Futuro tiene alianza con el Programa de Producción para el Bienestar, que está a cargo de la Secretaría de Agricultura. Este es uno de los mejores programas y el que mejor ha tenido éxito a través del campo mexicano. Y justo agradezco muchísimo al personal de Producción para el Bienestar, quienes me dotaron de estos datitos, y como no me quiero equivocar, los voy a leer.
Se han sumado más de 2.418 becarios de marzo del 2021 a la fecha de Jóvenes Construyendo el Futuro. En total, tienen 1.223 mujeres, que es más del 50% de sus becarios de jóvenes. Y bueno, por supuesto que ellos están en la estrategia de acompañamiento técnico que en muchas ocasiones hemos hablado. Es una gran cantidad de jóvenes que están en el campo remuneradamente. Sin embargo, vuelvo a hacer el llamado a ser conscientes y a decir que no solo son los jóvenes construyendo el futuro, que es un programa, sino que toda la juventud en general estará construyendo el futuro de nuestro país y del campo mexicano. ¿Y qué es lo que necesitan? Recibir una remuneración justa, recibir la guía necesaria para saber si se quieren o no continuar con el legado a lo mejor de su familia, de su papá, de su abuelo. No lleguemos al campo, que los jóvenes no estén en el campo por simplemente estar y por repetir patrones que pueden o no ser las mejores prácticas para el campo mexicano y que siga creciendo y productivo, sino que también esta labor de quienes nos están guiando, de los padres, de los vecinos o de simplemente el jefe que tienes y que te ayudará, pues que te guíe para despertar ese amor que se debe de sentir por el campo mexicano, para despertar esa dulzura que es y ese significado tan grande que es alimentar a México, porque eso es lo que hacen y por eso siempre es mi reconocimiento a las y los productores jóvenes, a las y los productores no tan jóvenes, a los adultos mayores que siguen labrando la tierra y que siguen construyendo este campo tan bello que es el campo de México. Muchas gracias, Eli, muchas gracias, Daniel. Les mando un fuerte abrazo hasta el estudio. Para mí es un placer estar con ustedes. Me gustaría seguir hablando del tema, pero bueno, pues como siempre llegamos al final de mi participación. Les mando un fuerte abrazo, muchas felicidades, porque siempre ahí en el estudio estamos rodeados de jóvenes. Entonces un fuerte abrazo a ti, Eli, que hoy celebramos el Día de la Juventud, a Daniel también, por supuesto. Un fuerte abrazo a todos y muchas gracias por dejarme entrar un viernes más aquí a Amanecer Campirano. Muchísimas gracias, Fer, por esta información que nos traes el día de hoy. Fer siempre trayéndonos los datos más interesantes del campo. Siempre contar con Fernanda es un verdadero privilegio, fiel compañera. Exactamente, fiel compañero. Pero por lo pronto vamos a hacer una pequeña pausa comercial y enseguida regresamos aquí a su espacio Amanecer Campirano. Y estamos de vuelta aquí en su programa Amanecer Campirano por Acústica Noticias. Muchas gracias por seguir con nosotros. Y a continuación, Daniel, vamos a hacer nuestras maletas ahora, sí. Ya no es metafóricamente. Ya no es metafórico. Pero por ahora, sí, por hoy sí. Me creí lo de fiel compañero. Oh. ¿A dónde vamos, Daniel, el día de hoy? ¿A dónde nos llevas, Eli? Hoy los quiero llevar hasta Baja California Sur. A La Paz. A La Paz. Venga, La Paz. Y pues justo como ya se los mencionaba, La Paz es una bella ciudad de Baja California Sur y a su vez es cabecera del municipio de La Paz. Está ubicada al sur de Bahía de La Paz, por supuesto en la costa del Golfo de California. En una remota antigüedad, calculada en 14,000 años, llegaron a la península por la ruta de las costas del Océano Pacífico los primeros grupos nómadas, imagínense. Existían 3 grupos tribales perfectamente definidos en la época prehispánica: los pericués, los guaycuras y los chochimíes. Los pericués habitaban la parte sur de la península y se extendían hacia el norte, desde Cabo San Lucas hasta la parte media de la península. Por su parte, los guaycuras habitaban la parte media y los chochimíes en el extremo norte. En las inmediaciones de la actual ciudad de La Paz se han descubierto indicios de enterramientos prehispánicos que arrojan luz sobre las costumbres funerarias de los pericues. En este sentido, el Conchalito es un yacimiento de gran importancia arqueológica que vale la pena visitar. Se considera actualmente a Hernán Cortés como el descubridor de la península de Baja California, aun cuando el primer europeo que desembarcó en lo que hoy es la península fue el piloto y navegante español Fortún Jiménez, quien, al mando del navío Concepción, avistó y visitó en el año 1535 la península. Después de haber
patrocinado 2 viajes de exploración en la Mar del Sur y sin haber obtenido resultados materiales, Hernán Cortés decidió encabezar el tercer viaje de exploración. Se dice que a raíz del fracaso de Hernán Cortés en el tercer viaje de exploración, cuando trató infructuosamente de establecer una colonia en las tierras recién descubiertas y que le pertenecían por real cédula, nació el nombre de California. Y es que no sé ustedes, pero la gastronomía californiana se caracteriza por platillos de pescados y mariscos debido básicamente pues a la gran actividad pesquera que se desarrolla en todo el estado. Ejemplo de ello, langostas, lenguado, callos, almejas y camarones son algunas de las variedades de sus recetas. Varias de ellas Iván ya nos ha hablado y yo supongo que nos seguirá hablando de eso. La cocina de la región... Pero, perdona que te interrumpe, hablar no sirve de nada, es como la crema de zanahoria. Pero la crema de zanahoria sí va a llegar. Lamento la interrupción, pero no podía dejarlo pasar por alto. Sí va a llegar, promesa que sí va a llegar la crema de zanahoria. Hasta lo vamos a grabar, de verdad. Y también les cuento que aquí hay dulces regionales que están representados por los atés, como el de guayaba, mango y el de pitaya. Sin olvidar las conservas de dátil, papaya verde e higo en almíbar. ¿Qué podemos visitar aquí? Bueno, uno de los puntos de reunión típicos de la gente que vive en La Paz es el Jardín Velasco, donde usted se puede tomar un descanso en sus bancas a la sombra de los árboles. Aquí se encuentra la fuente conocida como hongo de balandra. Los misioneros también tuvieron su presencia en esta ciudad, por lo que en el centro histórico podemos encontrar la Catedral de Nuestra Señora de la Paz, que fue construida por órdenes de los jesuitas Juan de Ugarte y Jaime Bravo en 1720 para que albergara la misión de Nuestra Señora de la Paz a Irak. Dese también una vuelta por el Museo de la Ballena, en donde podrá conocer más sobre las diferentes especies que visitan La Paz de diciembre a marzo. Y además de su belleza, la playa Balandra, a 8 minutos en auto de La Paz, le ofrece la posibilidad de caminar varios metros con la tranquilidad de que el agua no rebase el metro de profundidad, por lo que es ideal para las familias que tengan niños pequeños. Y es común ver pececillos nadando entre nuestros pies y aves características volando muy cerca de la orilla. Otro lugar hermoso es la isla Espíritu Santo, donde puede sumergirse en sus aguas al practicar snorkel o conocer a los leones marinos que habitan la isla. Y esto también cuenta con áreas para acampar, así que la bóveda celeste podría darle unas noches hermosas. Y el principal motivo por los que todos deben visitar La Paz al menos una vez en su vida es su diversidad de especies y los sitios que éstas han convertido su hogar. Y sin duda alguna, Daniel, La Paz es un lugar que suena muy bonito. Sí, te digo que uno de los recuerdos que tengo yo de La Paz es estar sentado comiéndome unos tacos de pescado y de mariscos. A alguien de producción le gustan mucho esos tacos. Aquí hay un restaurante cerquita. Pero suélesele apagar el tono. Se le apaga más, en esos ¿verdad? momentos, sí. Sí, porque queremos decirle que nos invite. No. Pero yo creo que ni nos ha de escuchar. No, es como la lluvia al Monterrey. Se sordea, dirían por ahí. Hace mutis. Pues si usted tiene quien lo acompañe por unos taquitos de pescado a La Paz, váyase allá a disfrutar unos ricos de pescado, a ver también este Museo de la Ballena, que suena a ser un lugar muy bonito. No tuve la oportunidad de conocerlo cuando fui, la verdad. Pero valdría la pena, yo creo. Y Daniel, público que nos escucha, yo quiero darles las gracias. Quiero darles las gracias por su fidelidad, por tu fidelidad, fiel compañero. Muchísimas gracias. Yo soy Elizabeth Figueroa y en esta emisión me despido de este programa que hicimos con muchísimo cariño para usted. Yo los dejo en muy buenas manos, contigo, Daniel, con toda la confianza de que la información que vas a traer es la efectiva. Y pues, sin duda alguna, quiero darle las gracias a todos también allá atrás en producción, que ustedes no los ven, pero sin ellos esto no sería posible. Liderados por Juan Carlos, también muchísimas gracias. No quisiera omitir a ninguno, pero el tiempo nos apremia. Gracias a David, a Ernesto, a Emanuel, por supuesto, que nos debe invitar los tacos de pescado, a Diego, a Aarón, a Néstor, también a los chicos de allá abajo en cabina, a Janet, a Magali, a Iván, por supuesto. Y también, sin duda, a los colaboradores que también hicieron posible esto, Iván Gómez, Fernanda Orozco, Jorge Hernández.
Y por supuesto, muchísimas gracias a todos ustedes por su fidelidad y por permitirme regalarles este espacio que sin duda lo hacen ustedes. Daniel, muchas gracias a ti. Oh, Eli, ¿qué te puedo decir? Te agradecemos mucho tu tiempo, tu esfuerzo, tu dedicación, tu creación. Amanecer Campirano, entiendo que fue una idea en donde colaboraste de manera muy importante, la produces, la trabajas, la quieres. Te extrañaremos y sobre todo, y lo más importante, te deseamos el mayor de los éxitos en tus futuros empleos, en tu carrera profesional, en tu desempeño, y esperemos que pronto vengas de vuelta, quizá no como titular, pero sí como entrevistada, ¿por qué no? Y te extrañaremos. Te deseamos mucho éxito. Muchísimas gracias, yo los voy a extrañar muchísimo más y nuevamente a ustedes que me ven en casa, muchísimas gracias por su fidelidad y por haber hecho esto posible cada día. Daniel, muchísimas gracias. Yo soy y yo fui Elizabeth Figueroa y esto es y seguirá siendo Amanecer Campirano. Muchísimas gracias, Daniel. A tus órdenes, Eli. Mucho éxito. Y muchas gracias a todos ustedes. Como siempre, que tengan un excelente día, que desayunen muy rico y en algún momento nos volveremos a ver. Excelente día.